Muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, pertenecientes al programa educativo de Ingeniería Mecánica en la asignatura de electromagnetismo. Hoy les hablaremos del tema 4 del dicho de la dicha asignatura, potencial magnético o potencia magnética. Eh, la materia es impartida por el docente Cota Facín Ernesto con una maestría en mecatrónica. El potencial magnético, pues, eh, es una, es un tema muy interesante, muy extenso, en donde vamos a ver diferentes aplicaciones, en donde en donde está presente en la vida real, en donde se tiene que ver con la carrera, con la materia. Y el equipo está conformado por Cala Bisleal Enrique Javier, López Cuevas Roberto Jesús y Jesús Vázquez Juárez. Pues antes de entrar al tema de potencial magnético, eh, para nosotros se nos hizo más viable o más transparente saber qué es una fuerza magnética. Una fuerza magnética refiere, por lo tanto, a la dimensión de las fuerzas electromagnéticas relacionada a cómo se distribuyen las cargas que se mantienen en movimiento. Estas fuerzas surgen cuando se mueven partículas cargadas, tales como ocurre con los electrones. En el caso de los imanes, el movimiento produce líneas de campo magnético que salen y vuelven a entrar al cuerpo generando el magnetismo. ¿Ok? Eso es fuerza magnética. En otros conceptos, la fuerza magnética se dirige de un polo hacia otro. Cada polo es un punto donde convergen las líneas de la fuerza magnética. Por lo tanto, cuando dos imanes se acercan, esta fuerza genera una atracción entre ambos, siempre que los polos sean opuestos. En cambio, si los polos tienen la misma polaridad, la fuerza del magnetismo hará que estos imanes se rechacen entre sí. Por eso dicen polos opuestos se atraen y polos diferentes se repelen. Cabe destacar que el potencial magnético tiene mucho que ver con imanes, con la fuerza, con el campo magnético. Estos conceptos es más como para que vayan, eh, sea más entendible el video de la exposición. Potencial magnético es un concepto fundamental del estudio de campos magnéticos y sus interacciones, a diferencia de los campos eléctricos, donde se utiliza el potencial eléctrico en magnetostática. Se emplea el potencial magnético para describir de manera conveniente la distribución de corrientes magnéticas y los campos asociados. Ejemplo del potencial magnético. Pues un ejemplo eh, muy claro del potencial magnético o de la potencia magnética, pues es nuestra Tierra, ¿no? Nuestro planeta, eh, el mundo aquí de donde vivimos. Básicamente el planeta está rodeado por un campo magnético y eso evita que lleguen, nos protege de muchas cosas.
ya sea rocas espaciales y demás. Dice, la Tierra posee un campo magnético similar a un imán que se invierte cada cierto tiempo. Lo que conocemos como el polo norte se transforma en el polo sur y viceversa. Este fenómeno ha tenido lugar en diversas veces a lo largo de la historia geológica, con una frecuencia aproximada de cada medio millón de años. ¿Ok? Entonces, para muchos, pues, para muchos dicen que la electricidad, el electromagnetismo, muchas veces dicen que no es una tema o una carrera que no es tan eh, objetivo su forma la forma de sus temas, porque piensan que la electricidad y todo eso es más bien eh, con, con, con la luz de la casa, de, 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 de los cables, de los postes, pero realmente no saben que aún antes de eso, antes de Nikola Tesla, pues la electricidad está en todo, básicamente, como ahí lo dice, desde el planeta Tierra hasta nosotros, en el cerebro humano, pues es, tiene electricidad, el cuerpo también, a veces produce descargas eléctricas. Entonces, en el mar, en algunos eh, especies que habitan en el mar, como las medusas, eh, y muchas veces dicen, no, es que la electricidad pues no, es como ya una materia pues que por las energías renovables se va a cambiar, pero pues no, pues realmente es mucho, mucho más que eso. ¿Qué tiene que ver el potencial magnético en el desarrollo reciente en la investigación del potencial magnético? Mm, Pues básicamente todos los motores eléctricos con usos tan diversos como alimentar refrigeradores, arrancar automóviles o mover elevadores, estos contienen imanes. Los generadores, ya sea para producir energía hidroeléctrica o para hacer funcionar las luces de las bicicletas, utilizan campos magnéticos. Las instalaciones de reciclaje emplean imanes para separar el hielo de otros residuos. Y pues sí, ahí como lo dice, hay muchos que tienen o se compran detector de metales y andan por la orilla de la playa buscando metales. Ahí, para andar ya me imagino yo andar en las playas de Mazatlán ahí que andar cazando metales ahí. Este, otra de las del desarrollo reciente es la investigación sobre el uso de la contención magnética de la función como futura fuente de energía continua desde ya varios años. ¿Ok? Pues supongo yo que una manera de ahí más o menos me doy una idea, eh, es cómo hacer una forma de energía ilimitada, es a lo que se refiere ahí. Y yo he visto que hacen así como esa fuente de energía con muchos imanes y hacen girar eh, un pedazo de cobre y debido a, a ese giro continuo se produce electricidad y logra prender un foco, un ventilador y cosas así. Y pues una manera fantasiosa, o no sé,
a lo que se refiere ahí, pues yo me imagino que es como el corazón de Tony Stark ahí, la fuente esa que tiene él. Dice, la imagen de resonancia magnética se ha convertido en una importante herramienta de diagnóstico en el campo de la medicina y en el uso del magnetismo para poder explorar la actividad cerebral. Es un tema de investigación y desarrollo contemporáneo. La lista de aplicaciones incluye también discos duros de computadoras, grabación de cinta, detección de amianto y inhalado y levitación de trenes de alta velocidad. Pues para que vean que este tema es extenso, hasta en la medicina está presente. Y otro de mis temas que me interesan, pues sí, es en la medicina, ¿no? Para que esté más avanzado y fácil de llegar a una pronta recuperación de algún paciente. Y otro de mis temas es la levitación magnética de trenes, que de hecho ahí puse un ejemplo. Otro de los ejemplos de desarrollo es el elevador electromagnético. Como el que se muestra en la imagen, pues dice que son adecuados para manipular placa de acero, bloque de hierro y materiales de hierro cilíndricos, como piezas mecánicas, moldes de perforación y diversos tipos de materiales de acero. ¿Ok? Aquí me imagino yo que es manipulación por un control para poder mover cosas de un punto A a un punto B y inclusive un punto C y un punto D, es a donde uno quiera llevar ese material, ¿verdad? Dice elevador electromagnético. Es un dispositivo que se utiliza para mover materiales de acero. Su parte principal es un electroimán. Cuando se enciende la corriente, el electroimán sujetará firmemente el objeto de acero y lo elevará al lugar designado. ¿Ok? Pues aquí básicamente este dice que lo levanta. Eh, Imagino yo que es más potente que el anterior, como más en industrias. Y pues a fin de cuentas es un elevador, ¿no? A lo mejor también existen para personas. Aquí el ejemplo del, del que les había hablado, el tren Maglev. Pues este tren utiliza levitación magnética para su transporte, su manera de correr y todo eso de viaje. Dice, utiliza el principio de atracción y repulsión que se acerca entre dos campos magnéticos. Tanto el tren como las vías se encuentran dotados con componentes de electroimanes, por lo que la repulsión permite que el tren se eleve unos centímetros sobre las vías. ¿Ok? Y dice que utiliza el principio de atracción y repulsión. Como lo dice al principio, que tanto así como se pueden atraer, se pueden, se repelen. Entonces, este principio lo pusieron aquí de una manera un avance muy tecnológico. Y pues nació este tren levitable que es más rápido y pues sí, a lo mejor es costoso, pero pues no contamina mucho, ¿no? Y retomando el eh, tema de medicina, pues aquí los microrobots magnéticos entran en acción, dice, dos microrobots trabajan juntos para recoger, transportar y desemblar objetos inanimados en un entorno tridimensional sorprendente. Estos microrobots magnéticos, cada uno
de ellos solo mide 1 milímetro de tamaño. Fueron capaces de realizar tareas como levantar y organizar cubos y lo hicieron dentro de un entorno 3D. Hacer que los microrobots magnéticos trabajen juntos resulta ser un gran desafío. Un obstáculo fue que, al igual que los imanes normales, estos pequeños robots magnéticos tienen tendencia a pegarse cuando se acercan demasiado. Sin embargo, los investigadores aprovecharon esta atracción natural al desarrollar un controlador especializado. Pudieron no solo guiar los movimientos de los robots individuales, sino también controlar cómo interactúan entre sí, debido a que estos microrobots son biocompatibles y pueden maniobrarse en espacios difíciles de alcanzar o incluso reducidos. Tienen un potencial considerable para su uso en investigaciones y aplicaciones biomédicas. Tal cual este fue una parte de una investigación práctica de estos robots. Eh, pues no son, estos no, todavía no, es como el inicio, ¿no? Pero dice aplicaciones biomédicas, ¿ok? Eso quiere decir que ya hay robots magnéticos que hacen eso, que andan ahí en el cuerpo humano para ver de qué manera los doctores, los científicos, eh, buscar solucionar el problema de, de cada cuerpo humano, ¿no? Aplicación del potencial magnético prácticos en un ramo de la ingeniería mecánica. Este es, pues, para muchos lo que nos interesa. eh, pues muchos ingenieros o alumnos desean quedarse en su pueblo, con su gente, y pues aquí hay una manera, eh, pues, eh, de una manera de trabajar desde, tal vez desde la casa, poner un taller propio y todo eso, o trabajar para una empresa. Dice, su comprensión es crucial para el diseño y análisis de dispositivos electromagnéticos. Un ingeniero mecánico tiene la preparación suficiente para diseñar cualquier tipo de transformadores, inductores y motores eléctricos. Tipo de transformadores. Transformador elevador reductor de tensión. Transformadores variables. Transformador de aislamiento. Transformador de alimentación. Transformador de pulso. Transformador de línea o flyback. Transformador diferencial de variación lineal. Transformador con diodo dividido. Inductores. Los inductores son componentes que actúan como un filtro protegiendo los círculos electrónicos de las oscilaciones de la red eléctrica. Ellos acumulan energía en la forma de campo magnético reaccionando a las variaciones de corriente en el circuito. Pues bien, los ingenieros mecánicos podrían participar en la elaboración de estos inductores o bien en su instalación, en cualquier forma que un ingeniero mecánico lo quiera aplicar para pues aprovechar económicamente de estos conocimientos. Motores eléctricos. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica mediante interacciones electromagnéticas. ¿Ok? Pues es aquí donde a mí me interesa mucho los motores eléctricos. Mm, Cabe recalcar que me refiero a motores eléctricos, pues pequeños, la verdad, pequeños, más para, más local, más de pueblo, no sé, un motor eléctrico, instalarlo en algún triciclo, en alguna bicicleta, o adaptarlo para transportación de agua de un lugar a otro. Buscar la manera de aprovechar este motor eléctrico, buscar nuevas formas, básicamente pues, este, para bien de las personas con escasos recursos, ¿no? Una adaptación, una renovación, como
cada persona gusta llamarlo también. Potencial magnético de la medicina. Pues un ejemplo del potencial magnético con la medicina. Eh, Dice, el modelo ciclotrónico iónico se basa en el movimiento de un ion específico en una partícula cargada, en un campo magnético o en un campo estático y uniforme. Los iones se mueven en una trayectoria circular. El ciclo del giro y su radio son independientes, por lo que la resonancia se define cuando la frecuencia del campo aplicado coincide con la eh, célula donde se produce el fenómeno. eh, Esta tecnología se emplea para análisis detallado de moléculas en laboratorios clínicos e industriales, para el diseño de medicamentos, para tratamiento de radioterapia, para cáncer, para diagnóstico radiológico. Ok, pues aquí hay más ejemplos del potencial magnético en la medicina, ¿no? Que pues para un ingeniero mecánico es poco desconocido, pero si uno se quiere especializar en eso, pues se puede. Eh, Realmente el conocimiento es infinito, lo que es pues lo que te detiene es una mentalidad de estancamiento, ¿no? Pero cada quien. Potencial magnético en fundamentos fisiológicos. Todos los seres vivos están compuestos por átomos de diferentes elementos, rodeados de moléculas de agua. Estos átomos generan fuerzas magnéticas y campos eléctricos que a su vez están influenciados por campos magnéticos, que ocurren de manera natural, como el campo geomagnético de la Tierra y las radiaciones solares. Eh, pues todo lo puse, pero como una manera, eh, eh, energía pues estática se podría decir, cinética, perdón. Pues también están que si te tallas el cabello con una pluma de plástico y pones trocitos de papel en la mesa, al tallar la pluma en tu cabello y al pasarlo por encima de los papelitos, estos son capaces de levantarlos, ¿no? Potencial magnético, fundamentos fisiológicos. Cada célula del cuerpo funciona como un transmisor y un receptor de información electromagnética, y son precisamente esas frecuencias las que preceden o corresponden con funciones bioquímicas. Ventajas del potencial magnético. Simplificación de ecuaciones. Permite simplificar las ecuaciones de Maxwell en el contexto de magnestática, proporcionando una representación más elegante y manejable. Ecuaciones de Maxwell. ¿Dónde se aplican las ecuaciones de Maxwell? Esta ecuación relaciona los campos eléctricos y magnéticos y tiene otras aplicaciones prácticas como los motores eléctricos y los generadores eléctricos y explica su funcionamiento. Más precisamente, demuestra que un voltaje puede ser generado variando el flujo magnético que atraviesa una superficie dada. Pues aquí están las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Eh, Dice que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la carga eléctrica sobre la permitividad. La siguiente ecuación dice que la densidad del flujo magnético es y cuando la divergencia es cero. La tercera ecuación dice divergencia por campo eléctrico menos variación temporal de campo magnético. ¿Ok? Y la cuarta ecuación dice divergencia por densidad de flujo magnético igual a densidad de corriente eléctrica más variación temporal del campo eléctrico.
Aquí puse otros temas de potencial vector magnético. eh, Tiene mucho que ver, eh, pero realmente yo eh, creo que uno necesita mostrarle primero los avances del potencial magnético, ¿ok? Por ejemplo, un proyecto pues interesante, un proyecto de gran, de gran utilidad, eh, y con vasta tecnología, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la evitación de los trenes, pues si uno llegara a buscar trabajo por ahí, yo creo que eh, para mí la realización de un proyecto eh, también es muy importante porque uno piensa que los proyectos pues nada más son hacer y pues no, tienes que saber mucha teoría. Entonces, al momento de hacer un proyecto, es ahí donde dices, necesito la teoría, necesito la práctica. Entonces, tienes tu proyecto y haces la práctica, estudias la práctica, estudias la teoría, y así es, en una investigación así es, en una investigación de un doctorado, de una maestría, eh, como dicen por ahí, terminas una carrera y piensas que lo sabes todo. Eh, este, y, y se haces una maestría y pues realmente te das cuenta que sabes muy poco, ¿no? Y cuando haces un doctorado, pues realmente sabes que te falta mucho por aprender. Y es así, hay mucho conocimiento. ¿Y por qué? Porque en la maestría, en un doctorado, pues realmente estudias e investigas un tema específico de cómo solucionar una problemática, o cómo innovar algo. El caso es un tema en específico y ahí es donde te das cuenta que un solo tema, al pequeño que sea, es muy difícil. Por eso mucha gente no quiere meter el pie en las arenas movedizas del conocimiento, ¿no? Potencial vector magnético. Eh, Voy a explicar este potencial vector magnético porque se me olvidó explicarlo. El campo eléctrico se puede representar siempre como el gradiente de una función potencial escalar. Dice, no hay potencial escalar general para el campo magnético B, pero se puede expresar como el rotacional de una función vectorial. A esta función se le da nombre de potencial vector, pero no está directamente relacionada con el trabajo de la forma en el que lo está el potencial escalar. El potencial vector se define para ser consistente con la ley de Ampere y se puede expresar en términos de la corriente I o la densidad de la corriente J. Potencial vector magnético. Una de las razones para el potencial vector es que puede ser más fácil calcular el potencial vector que calcular el campo magnético directamente a partir de una determinada geometría de la fuente de corriente. Su aplicación más común está en la teoría de la antena y en la descripción de las ondas electromagnéticas. Puesto que el campo magnético B se define como el rotacional de A y como por la identidad vectorial, el rotacional de un gradiente es cero, entonces se puede añadir a cualquier función arbitraria que se pueda expresar como el gradiente de una función escalar sin alterar el valor obtenido de B, es decir, se puede sustituir libremente A por A. La energía del campo magnético es una herramienta útil para escribir el campo magnético. Está definido solamente en regiones del espacio donde no hay corrientes y cuando eso ocurre es matemáticamente análogo al potencial eléctrico en la electrostática, por lo que se emplea para resolver problemas de
Magnetostática, el potencial escalar magnético se define con la ecuación. B igual a B igual a permeabilidad magnética del vacío y potencial escalar magnético. Pues eso sería todo por el equipo 6 de potencial magnético, presentado por Galevis Leal Enrique Javier, López Cueva Roberto Jesús y Vázquez Juárez Jesús. Eh, Sería todo por parte de Ingeniería Mecánica y del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. Un saludo cordial al profe Ratzin, hasta Mazatlán.